Pues bueno, estimados, vamos a dar inicio a este tema en un programa más una emisión más de a estas alturas, ¿no? Como siempre, mi tocayo amigo, gran maestro, Víctor Castañeda, Claudio Álvarez, gran amigo, conocedor de todos sus temas y al mismo tiempo saludando a todos, a ver si por ahí llega mi socio Ramiro Vázquez. Y bueno, aquí andamos para compartir, bueno, estos temas, sobre todo con el tema que estábamos comentando anoche, ¿no? De lo que es el decreto que salió hace unos días, ¿no? ¿Verdad? Respecto a los 6 años, ¿no? Bastante interesante, sobre todo ver el aspecto estructural, jurídico, que por ahí maestro Santillán, que le mandamos un saludo, nos compartió también. Y bueno, lo que habíamos visto también previamente a esos temas. Y bueno, también con el tema de hoy, en cuestión del registro contable, efectos fiscales, contables y fiscales, más bien. Y bueno, pues no sé, Tocayo, si quieras dar inicio, tú que eres el más vasto, el más conocedor. Claro que sí, en lo que se incorporan nuestros maestros Claudio y el doctor Ramiro. eh, Ojalá un día tengamos la oportunidad igual de platicar aquí, de escuchar al doctor Santillán y pues algunos otros integrantes del grupo que son igual grandes conocedores como tú, mi amigo. Gracias. Y pues mira, yo quiero comenzar con lo siguiente, poniendo a tu consideración y a la consideración de quienes nos escuchan y nos ven, tanto ahorita en tiempo real, dijeran los ingenieros, y de manera diferida, porque lo dejarás grabado allí en el canal de YouTube. Primero, partir de el gran sentido o el gran objetivo de la contabilidad, que no es fiscal. El objetivo de la contabilidad no es fiscal. Por definición, por definición, si nosotros acudimos a la propia norma de información financiera, que más de uno pensará como su acrónimo son NIF, más de uno pensará que son normas de información fiscal, pero no, son normas de información financiera, no fiscal. Entonces, por la propia definición de la norma, la contabilidad tiene un sentido, un gran objetivo, y es la de presentar estados financieros que a su vez servirán para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones de distintos usuarios, dentro de ellos, por supuesto, la autoridad, pero la misma norma establece que los parámetros que allí se señalan en ese marco normativo, pues son de manera común. Ya cada tipo de usuario podrá requerir alguna información adicional a la entidad de acuerdo con su propia necesidad. Entonces, dejando en claro que el objetivo principal de la contabilidad no es proyectar o presentar información en lo fiscal, sino en lo financiero, a partir de allí es que quisiera que analizáramos dos puntos importantes. El primero que señalas allí en la invitación que nos haces, amigo, respecto a el momento oportuno del registro contable, que platicaríamos de ese punto, y otro que platicábamos en el transcurso de la semana respecto a lo establecido en el artículo 27, fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta, que pues exige como uno de los requisitos de las deducciones que la misma ley autoriza, que sean debidamente registrados en contabilidad. Entonces, poner a tu consideración y, por supuesto, escuchar tu valiosa opinión y la del maestro Claudio respecto a este punto. Excelente, Tocayo. Estoy totalmente de acuerdo. Adelante, Claudio. Coincido con lo que comentas, Víctor, pero también creo que se está partiendo
de un punto que no debe de dejarse fuera. Normas de información financiera, ley, Código Fiscal de la Federación, te, te regulan, las normas de información financiera te regulan cómo debes de registrarlo, qué debes de registrarlo y qué debes de revelar en las normas de información financiera. El Código Fiscal de de la Federación te establece los requisitos de la contabilidad. El 27 que comenta del impuesto sobre la renta te establece los requisitos de la deducibilidad de los comprobantes para este efectos. Pero no olvidemos que el registro contable parte del Código de Comercio. Ese es un punto que no se ha podido tomar en cuenta. 32 o 33 del Código de Comercio, no recuerdo ahorita qué artículo es, pero esa es la base del registro contable. ¿Qué te dice el Código de Comercio? Todo comerciante debe registrar, debe llevar un registro de sus operaciones. Entonces, esa es la parte medular, que es lo que sí te puede regular el momento oportuno del registro de las operaciones con la empresa o con el contribuyente. Digo, salvo la opinión de ustedes, pero nunca debemos de dejar fuera código de comercio. Te reitero, las NIF o normas de información financiera te dicen qué debes de registrar, cómo debes de registrarlo y qué debes de revelar. La parte fiscal te habla de la deducibilidad o acumulación de las operaciones que tengas como contribuyente, pero quien te dé el origen de la operación o el origen del registro contable es el código de comercio. Recordemos que en su momento, cuando genera la contabilidad a través de Fray Luca Pacioli, es precisamente para regular los actos de comercio que se daban en aquel entonces. Digo, no sé cómo ustedes lo vean o no sé ustedes qué opinen al respecto. Muy interesante lo que comentas, Claudio. Sí, también estoy de acuerdo. Tanto lo comenta el tocayo como comentas. Es un punto bastante medular, fino. eh, Tratando de hacer una pequeña remembranza, cuando estuve llevando la carrera de Derecho, nos hacen mucho hincapié, sobre todo en derecho mercantil, o en algunas investigaciones que realizamos respecto a que el Código de Comercio, específicamente en el 33, se señala oportunamente eh, qué tipo de transacción, porque si bien es cierto, el Código Fiscal señala en el 33 parece el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en una de las partes señala que se identifique las transacciones portadas, etcétera, etcétera, actividad, como bien también apuntaste, las NIF, cómo se va a registrar, qué se va a revelar, y el Código de Comercio sí nos hace hincapié incluso desde el derecho francés hasta teoría clásica, hasta nos hacían hincapié el qué tipo de transacción, el origen de cada operación que realiza el comerciante. Eso sí nos hacía mucho hincapié ahora cuando estuvimos viendo bueno, de hace unos cuantos años, no tantos, ¿verdad? Pero sí, en el caso del derecho mercantil y nos hacían mucho hincapié en esa parte del Código de Comercio. Adelante, Tocayo. Sí, y fíjate que esto que comenta Claudio del Código de Comercio, que es el punto de partida para el comerciante, que como bien lo señalas y lo comentaba también él, que no se acordaba si era 33, 34, es el 33 del Código de Comercio, donde se establece, por un lado, la obligación de llevar un sistema contable adecuado y las características que éste debe tener. Pero adicional a ello, em, hay otro tipo de contribuyentes que fiscalmente están obligados a llevar contabilidad, como lo es una sociedad civil, por ejemplo, a quien no le resulta aplicable el Código de Comercio y que sí debiéramos considerar o añadirlo, pero yo quisiera separar primero el tema del momento adecuado o el momento oportuno, porque el
elemento o la característica llamada oportunidad y que hace un par de años era una característica cualitativa fundamental de los estados financieros, junto con la comparabilidad, que se habla mucho de estados financieros comparativos. A partir del año pasado pasó a ser una característica cualitativa de mejora, es decir, dejando la propia norma en segundo plano. Y en cuanto a la oportunidad, tiene mucho que ver con un concepto que utiliza la norma, que es el periodo contable, y que nosotros como contadores, pues a lo mejor pensamos que el periodo contable conforme a la norma es mensual, porque así lo hacemos, pero la norma contable no establece un periodo mensual, sino dice un periodo convencional. ¿De acuerdo con qué? Y aquí es donde vamos a generar el parteaguas, porque decíamos hace un rato que el objetivo de la contabilidad es presentar información financiera. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones. Esa información financiera se presenta a través de reportes estructurados que nosotros conocemos como estados financieros. Entonces, los estados financieros se presentan de acuerdo a la necesidad, de acuerdo con la necesidad de los usuarios, que son distintos usuarios. Dentro de ellos, por supuesto, la autoridad, pero incluso la misma disposición fiscal establece el periodo anual. Aunque nosotros hacemos cortes mensuales por el tema de las declaraciones, el tema del IVA, el tema de los pagos provisionales de impuestos sobre la renta, etcétera. Pero es la necesidad del usuario o el tipo de usuario el que nos va a marcar el, pues, el marco normativo, el que nos va a indicar el marco normativo. De entrada, dejar claro, como ya lo hemos comentado antes, que las NIF no tienen un fundamento jurídico que nos obligue a utilizarlas, de hecho, ni siquiera financiero, porque si nosotros revisamos el reglamento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, hay una disposición allí donde se obliga únicamente a los contadores públicos adheridos o afiliados a un colegio de contadores públicos de cualquier parte del país. Solamente ellos, por una cuestión de reglamentación interna del Instituto Mexicano, es que los contadores públicos afiliados a algún colegio en el interior del país estamos obligados a utilizar las NIF. Pero las empresas pueden utilizar cualquier marco normativo, dentro de los cuales los más conocidos son las NIF y USGAP. ¿Y quiénes son los que van a marcar ese marco normativo o a señalar ese marco normativo? Pues es justamente la necesidad de esos usuarios. Entonces, ni siquiera, digamos, ya no fiscal, sino ni siquiera en el ámbito financiero, estamos obligados a aplicar las normas de información financiera. Entonces, las normas, ya delimitándolo a las NIF, eh, señalan, al igual que las normas internacionales, un periodo convencional. Y el periodo convencional es establecido por la necesidad de los usuarios. Y si nosotros nos vamos a la parte fiscal, que aquí es donde queremos combinar este 27 fracción cuarta que comentábamos hace un rato, en donde dice que los requisitos de las deducciones, entre otros, es que esté debidamente registrado en contabilidad. Hay una tesis que indica que esa disposición debidamente registrada en contabilidad, pues debiéramos encontrarlo en la propia ley. Oye, ¿qué significa debidamente registrado en contabilidad? Y dice la tesis, aunque es de un tribunal colegiado de circuito, pero es un precedente muy fuerte, dice pues que la misma ley te lo diga. Y si efectivamente el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta, que se refiere a las personas morales, y a su vez el 32 de IVA y el 19 de IEPS, nos remite al código, lo que mencionaba el maestro Claudio hace un rato, ¿no? Nos remite al código fiscal. Oye, tu contabilidad la debes llevar conforme lo establece el código fiscal, el reglamento del código fiscal y el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, hablando específicamente del 27 fracción cuarta. Y en el reglamento del código fiscal se establece
que el registro contable debiera hacerse, pero nada más en cuanto a lo que se refiere a lo fiscal, dentro de los 5 días hábiles siguientes, fíjate, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización de la operación acto o actividad. Es decir, si yo hoy hago una compra, pues yo tengo a más tardar el siguiente lunes para realizar el registro contable y que sea considerado en tiempo, aunque hay una regla miscelánea que nos da más plazo, nos da hasta el último día natural del siguiente mes. Es decir, si yo hago una compra hoy, según el reglamento del código, el registro contable yo debería hacerlo a más tardar el próximo lunes. Y según la regla miscelánea, tengo hasta el 31 de agosto para realizar el registro contable. En materia fiscal diríamos que ese es el momento adecuado o el momento oportuno. En materia financiera va a depender de la necesidad de los usuarios y que como comentaba hace un rato, que la oportunidad no es una característica cualitativa fundamental, sino una característica cualitativa, como se llamaba antes secundaria y que hoy se conoce como de mejora. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Coincido, Víctor, con lo que comentas. El marco normativo, ese es el que te está definiendo. Como bien dices, con normas de información financiera te señala el periodo convencional, pero no te señala que sea del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es un error que se comete y es un error que nosotros como contadores hemos ido generando. ¿Por qué? Por necesidad de la autoridad. ¿Cuál es el proyecto jurídico de la autoridad? O de gobierno federal, vamos. Ese proyecto jurídico es un ejercicio presupuestal. Y ese ejercicio presupuestal para gobierno federal, esa es la base de muchas cosas que emanan, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero es parte de lo jurídicamente hablando para efectos fiscales, más no para efectos financieros como tú bien señalas. Son diferentes momentos los que tenemos que considerar. La propia ley mercantil, hablando de sociedades mercantiles o la propia ley de comercio, te habla de un periodo, por ejemplo, en las sociedades mercantiles, te habla de un periodo de aprobación al 30 de abril o 3 meses o 4 meses posterior a tu cierre del ejercicio. Entonces, son puntos que también tenemos que separar. Y el criterio y el criterio de oportunidad es lo que más tenemos que considerar. ¿Cuándo vas a hacer tu registro contable? Como tú bien señalas, no es lo mismo que tú hagas el registro contable para efectos fiscales a que tú hagas tus registros contables de acuerdo al criterio de oportunidad de tu norma de información financiera y de la necesidad que tú tienes que generar. Un punto que tú acabas de tocar mucho es relativo a los días que tú tienes para poder presentar tu registro contable. Te hablo en 5 días, la propia ley. Resolución miscelánea te habla hasta 30 días naturales para hacer el registro contable. Si tú quisieras aprovechar o registrar convencionalmente tu información financiera, es muy difícil que tú lo hagas en base a tiempo real. ¿Tiempo real a qué me refiero? A que todas tus operaciones las estés registrando en el momento. Pocas empresas lo hacen y quienes las hacen son empresas grandes. El pequeño contribuyente, la minipyme, la pequeña empresa no te lo hace. ¿Por qué? Porque o bien contrata un contador externo o su contador tiene otras actividades que no le permiten llevar el registro contable. Si tú quisieras hablar en ese sentido de poder concatenar registros financieros con registros fiscales, tendríamos que estar hablando de una contabilidad en tiempo real. Y esa contabilidad en tiempo real es muy difícil de que se lleve a cabo, al menos de medianas empresas para abajo. Muy buenos comentarios, Claudio. Sí, la verdad que es todo ámbitos diferentes, momentos distintos, ¿no? Ciertamente hay plazo en la miscelánea, hay plazo en el nuevo Código Fiscal de la Federación. Y, y aquí voy a tocar un punto que también va coadyuvado a esto, al registro contable, el soporte documental, porque muchas veces nada más se registra contablemente, aunque en tiempo real sí es más complicado.
dependiendo, como bien comentan, de las empresas, pero en lo que es, aparte del registro contable, es la documentación comprobatoria, lo que es la materialidad, lo que es el contexto de la transacción. Ya lo registré, bueno, ahora, ¿con qué elementos probatorios tenemos o le damos esa naturaleza al registro contable y qué soporte documental se tiene acá? Adelante, tocayo. Eh, ¿Me permites tantito, Víctor, para complementar lo que Sí, acaba sí, de adelante. Adelante, mencionar adelante. Hugo? Eso que tú comentas, Hugo, sí tiene mucha razón de ser, pero para que tú pudieses llevar una contabilidad en tiempo real, tendrías tú que generar 4 o 5 momentos contables y utilizar también lo que viene siendo la contabilidad presupuestal. Lógicamente son pocas las empresas que lo hacen. ¿Por qué te digo? Porque si quieres llevar tu contabilidad real, primeramente tendrías tú que generar, perdón, la operación con la orden de compra. Pero tú ya tendrías que tener un control interno para poder definir, estos son mis proveedores. Y a partir de ahí te genero mi orden de compra, de mi orden de compra te la llevo a la cotización, te la llevo al siguiente momento contable. O sea, son cosas un poquito diferentes y un poquito difíciles de llevar para el pequeño contribuyente. Los puristas te hablan, ¿sabes qué? Es que tengo que llevar mi contabilidad, aunque sea una pequeña empresa, no es cierto. Si quieres llevar tu contabilidad en tiempo real y quieres aplicar concretamente tus normas de información financiera, tienes que llevar un control presupuestal. Y si no llevas tu control presupuestal, no puedes hacer nada. O sea, miente quien te diga que las normas de información financiera son de aplicación general. Sí, son de aplicación general, pero no las puedes aplicar 100% si no tienes un control presupuestal. Exactamente, exactamente, claro, así es. Adelante, tocayo. Sí, entonces, déjenme regresar primero al punto del momento oportuno, para que lo cerremos y vayamos a la otra parte y retomemos un poco aquí esta información tan interesante que nos acaba de dar Claudio. Financieramente, el momento oportuno, como tal, la norma no lo señala. La norma habla de oportunidad y en la oportunidad nos dice que ni antes ni después. Y ni antes ni después de que, pues, de acuerdo a los momentos en que necesites la información. En la mayoría de los casos que me ha tocado ver y estar, a pesar de que hay muchas personas que viven pues no sé en qué país vivan, que, que señalan que sí es posible en la mayoría de las empresas, porque incluso la misma norma te lo dice, que en muchas ocasiones el presentar los estados financieros tal cual lo señala la normatividad puede implicar un costo muy fuerte para la empresa, en los cuales se podría tomar la decisión de sacrificar las características cualitativas secundarias dentro de las cuales está la oportunidad. La misma norma te lo dice en el capítulo 40, aquel que conoce o aquellos que conocen las NIF se pueden dar cuenta que la misma norma te dice que si es más costoso para la entidad el contar con o cumplir cabalmente con estas características cualitativas que antes eran secundarias y que hoy se llaman de mejora, pues es posible sacrificarlas. Entonces, oportunamente va a ser de acuerdo a cómo, contablemente el momento adecuado va a ser de acuerdo a cómo se requiera en cuanto a los usuarios. En cuanto a lo fiscal, que es a donde más nos abocamos la mayoría de los contadores, lo cual no es un delito tampoco. En la parte fiscal, el artículo 33, apartado B, fracción primera del reglamento, te señala que dentro de a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización de la operación. Y la regla miscelánea 28113 permite que el registro contable para efectos fiscales se realice a más tardar el último día natural del mes siguiente. Entonces, si yo realizo una operación el 1 de julio, de acuerdo a la regla miscelánea
8113 yo tengo todo julio y todo agosto para realizar el registro contable y que se considere de manera oportuna. Entonces, aquí la oportunidad o el momento adecuado en cuanto a lo financiero va a depender de la necesidad del usuario y en cuanto a lo fiscal, a más tardar el último día natural del mes siguiente, aquel en que se realizó la operación. Pero ahora me gustaría regresar a la disposición de la ley que establece que como requisito de las deducciones es que esté debidamente registrado en contabilidad. Y hay quien atribuye esta disposición de lo debidamente registrado a las NIF. Hay quien dice, debidamente registrado en contabilidad significa conforme a las NIF. Así es que tú tienes que hacer un registro contable conforme a las NIF. Cuando las propias normas, y eso es por su naturaleza, no abarcan el tema fiscal. Imagínense ustedes, yo siempre les expongo, a ver, si debidamente registrado es conforme a las NIF, entonces, ¿cómo contabilizamos? A estas personas que defienden a capa y espada las NIF de manera sesgada o de manera convenenciera o tendenciosa, oye, ¿cómo, de acuerdo con las NIF, cómo contabilizas el ajuste anual por inflación deducible, por ejemplo? ¿Cómo lo contabilizas? Y un segundo ejemplo, una pérdida fiscal en enajenación de activo fijo, que son deducciones que la ley te permite y que, si no, y que también se le establece el requisito de que esté debidamente registrado en contabilidad. Y si esa disposición implica que lo hagas conforme a las NIF, pues entonces estamos perdidos. No podremos deducir el ajuste anual por inflación deducible porque es un tema meramente fiscal que no tiene que ver con las normas de información financiera. Excelente, excelente, como siempre, tocayo. Adelante, Claudio. Tienes toda la razón, Víctor, en ese sentido, te digo, y ese es un punto eh, que se tiene que considerar respecto a lo que viene siendo debidamente registrado. La propia ley te establece operaciones debidamente registradas, mas no te define qué tipo de operaciones, como tú lo mencionas. El ajuste anual por inflación, ¿cómo lo registras? ¿En base a qué lo determinas? Las pérdidas fiscales por venta de activo fijo, las ganancias fiscales por venta de activo fijo. ¿Qué es lo que te dice o lo que te puede decir la norma de información financiera? Regístramelo en cuentas de orden. Pero al registrarte en cuentas de orden, no te establece la obligatoriedad de tu operación de generarlo en cuentas de orden. Y en cuentas de orden es únicamente una cuenta meramente informativa y una cuenta meramente estadística, que no tiene nada que ver con los registros contables. Tus registros contables, tanto para efectos fiscales, te habla, como bien decía hace rato Hugo, de la materialidad, de la razón de negocios. Pero si nos vamos a esta parte, ajuste anual por inflación, pérdidas fiscales, ganancias fiscales, ¿cómo la determinas? ¿Cómo la registras en tu contabilidad? Porque no forma parte de tu información financiera. La puedes registrar como información, vamos, perdón por el pronombre, información informativa, pero es para informarle al contribuyente, o informarle al socio, o informarle a la empresa que tú tienes esos datos de acuerdo a normas, pero no van a estar debidamente, si nos vamos a este punto, de estar debidamente registrado en contabilidad, porque son informativas, no tienen efecto en en el registro contable como tal. No sé ustedes cómo lo vean o qué opinan al respecto. Muy interesante y totalmente de acuerdo con lo que exponen. También me ha tocado ver algunos temas referente a, como bien apuntó el tocayo, es que toda operación debe ser conforme a las NIF. Y puso unos ejemplos muy puntuales, el ajuste por inflación. Hay una partida que es muy socorrida, los gastos no deducibles. Ese término, para empezar, ni siquiera existe en las NIF. Y entonces, creo que aquí, incluso el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, señala
operaciones. El ajuste por inflación, las pérdidas, pues no es una operación, ni siquiera es una contraprestación para yo registrarla en contabilidad como tal. Y como bien apuntó Claudio, las cuentas de orden es simplemente un dato informativo, ¿no? Pero, pues sí, ciertamente nos hemos encontrado con colegas que dicen que todas las operaciones a rajatabla deben estar fundadas y prácticamente motivadas de acuerdo a lo que sea en la NIF, y eso la verdad no es cierto. Adelante, tocayo. No, incluso en la declaración del año 2022 que presentamos el año pasado, yo escuché más de una persona dando cursos que se molestaba por qué la autoridad había clasificado así la información y decía, esto no está apegado a la NIF, debe de estar apegado a la NIF. Cuando la autoridad fiscal es un usuario de la información financiera y además como autoridad fiscal tendría cierta facultad para delimitarnos cómo quiere la información financiera. Pero para ir concretando un poco aquí el tema del 27 fracción cuarta de renta, el artículo 44 del reglamento, porque el 27 fracción cuarta dice, a ver, dentro de los requisitos de las deducciones fiscales, por supuesto, dentro de los requisitos de las deducciones, uno de ellos es que esté debidamente registrado en contabilidad. Y por ahí hay una regla miscelánea que es la 2815 en sus último y penúltimo párrafos que hace referencia a la NIF y que ahorita lo vamos a volver a mencionar. Entonces, el 27 fracción cuarta dice que esté debidamente registrado en contabilidad. Y si nos vamos al reglamento de la ley de renta, en el artículo 44 dice, para efectos del 27 fracción cuarta de la ley, se entenderá que se cumple con el requisito de que las deducciones estén debidamente registradas en contabilidad, inclusive cuando se lleven en cuentas de orden. Quien piense que el 27 fracción cuarta dice tienes que registrarlo conforme a las NIF, el 44 de reglamento tira de manera total su argumento porque las cuentas de orden son X para las NIF. Las NIF no se pronuncian respecto a las cuentas de orden. No te dicen sí, aplícalas o no, no los apliques. Las NIF lo que le interesa es la información financiera derivada de las operaciones económicas que realiza la entidad para que se pueda tomar decisiones en cuanto a lo financiero. La disposición fiscal nos dice, bueno, ok, puedes cumplir con el 27 fracción cuarta incluso cuando las tengas en cuentas de orden. Y entonces acá decimos nosotros, oye, el ajuste anual por inflación deducible, la pérdida fiscal en la venta de activo fijo, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que voy a permitirme disminuir y algunas otras, la deducción de inversiones, la deducción fiscal de inversiones que se determinan conforme a los porcentajes que marca la propia ley, no tiene nada que ver con las cifras que deben determinarse contablemente. Esas mismas cifras, para efecto de la deducción, cumples con el requisito si las muestras en cuentas de orden. Entonces, estamos dejando claro que el 27 fracción cuarta no significa cuentas de orden. ¿Qué significa entonces, pues, el 27 fracción cuarta? Les comento nuevamente esa tesis que dice, oye, pues búscalo en la misma ley. Si la ley te está diciendo debidamente registrado, pues que la misma ley te diga qué significa. Entonces, cuando nosotros nos vamos al 76 de la ley de renta, allí nos dice qué significa debidamente registrado en contabilidad, porque dentro de las obligaciones que imponen las personas morales del título 2, es que lleven su contabilidad conforme al código fiscal, conforme al reglamento del código fiscal y conforme al reglamento de la ley de renta. Y en el reglamento de la ley de renta dice, pues llévalas en cuentas de orden, porque es un tema para efectos fiscales. Ahorita, en la siguiente ronda que me toque,
vamos a comentar algunos puntos relacionados con el reglamento del Código Fiscal, que esos sí son requisitos que se deben de cumplir en el registro contable para que puedas hacer la deducción en términos del 27 fracción cuarta y no el mero hecho de que estés aplicando o no las normas de información financiera. Excelente, tocayo. Coinc- Adelante, Claudio. Coincido, Víctor. Nada más para terminar de redondear estos temas también. Lo que comentabas hace rato, Hugo, respecto de que la norma de información financiera no te establece los gastos no deducibles o los gastos no fiscales. Estoy de acuerdo, pero también recordemos que la propia norma te dice, o sea, es gasto de operación. En gasto de operación tú puedes definir cualquier cosa. Por costumbre, desde hace muchísimos años, tú lo sabes, Hugo, este, también por la facilidad en el manejo de la información, se ha venido manejando ese tipo de cuentas, que si bien, como tú bien mencionas, la NIF no te lo soporta, ok, pero también recordemos que la NIF tú la puedes también adecuar de acuerdo a la necesidad del usuario. En este caso, el usuario eres tú y el siguiente usuario es la propia autoridad fiscal. Lo que te digo, es relativo, o sea, hay que acoplarnos y hay que acoplar la información financiera a como tú mejor la consideres para efectos de estar evitando tanta conciliación. Eso es lo que yo veo en ese punto de vista. Respecto a lo que a lo que comenta el buen Víctor, del debidamente registrar en contabilidad, no sé, Víctor, si recuerdas que hay una regla miscelánea que no recuerdo ahorita, que están enfocadas a las sociedades de ahorro y préstamo. ¿En qué sentido? Que te dicen, tú puedes hacer deducible, no, eh, literalmente lo que te dice la regla, no recuerdo exactamente cómo está todo el párrafo, pero te dice, no, tú vas a hacer deducible al 100% tus sueldos y prestaciones de ley, siempre y cuando lo registres contablemente. Entonces, es una facilidad que les da ese tipo de contribuyentes. Y claramente te establece que estén debidamente registrados en tu contabilidad. Entonces, son cositas que pasamos por alto en muchas ocasiones y que únicamente nos cerramos a lo que viene siendo la norma de información financiera y háganle como quieran. Adelante, Hugo. Excelente, Claudio. Sí, sí, es cierto, ¿no? Eh, lo vemos en diferentes foros, páginas, donde parece ser que incluso eh, lo fiscal no cuenta y al contrario, ¿no? Son diferentes ámbitos y hay que darle la connotación adecuada, ¿no? Y cuál es la finalidad, cuáles son los momentos, cuáles son los requisitos. Ya vimos que de acuerdo al Código Fiscal, desde el 28 del Código Fiscal, 33, cada una de sus disposiciones y luego la correlación, como bien lo comentaba el tocayo, con lo que está en el reglamento, ¿no? En materia de los requisitos, en materia de las deducciones, pues todo eso va unido, ¿no? Ver también lo que bien comentabas, Claudio, cuestión de los plazos, los momentos, ¿no? Todo va encauzado y obviamente, como podemos visualizar o observar, esto es más allá de las normas de información financiera, que no es que se hagan por un lado, simplemente hay que darle el ámbito que se merece. Adelante, tocayo. Sí, de acuerdo con lo que comentan, de acuerdo con ustedes en que sí es necesario hacer esa separación de la norma fiscal y la norma financiera, que en algunos puntos coinciden, en algunos puntos son discrepantes, y por eso existe lo que mencionaba Claudio, la conciliación contable fiscal, y lo que nosotros debiéramos buscar es disminuir al máximo esas cargas de trabajo para evitar estar haciendo conciliaciones contables fiscales de manera excesiva y tratar de resumirlas a pues lo más simple posible. Yo quisiera aquí, y estamos hablando ahora entonces del 27 fracción cuarta,
que establece como uno de los requisitos de las deducciones que esté debidamente registrada en contabilidad. Pues eso nos remite al 76 de la ley de renta, en donde dice que pues las obligaciones de las personas morales es llevar su contabilidad de conformidad con el código, de conformidad con el código fiscal y con el reglamento del código fiscal. Y para quienes nos escuchan de manera real ahora o de manera diferida, pues pueden apuntar el 28 del código fiscal en sus 4 fracciones, donde se establece cómo debiera llevarse la contabilidad y dentro de otros parámetros es que debe hacerse de manera a través de medios electrónicos y que nosotros conocemos como contabilidad electrónica, pero también establece que debe cumplir con los requisitos del reglamento del código. Y es en el reglamento del código donde especifica los requisitos. Y yo les voy a comentar nada más 3, 4 requisitos. Y eso es justamente lo que implica debidamente registrar en contabilidad. Más allá del tema de las normas de información financiera, donde muchos se cerraron y no salieron de ahí hasta que pues empezamos nosotros a comentarlo y que incluso yo te agradezco, amigo, que abras estos foros y que muestres esta apertura pues para desengañar, ¿no? A quien se aferra a que lo fiscal está supeditado a las NIF. Y no es una situación personal, simplemente es dejar en claro cómo se establece en la ley y sus reglamentos. Les voy a marcar 3, 4 requisitos del reglamento del código, y eso significa debidamente registrado en contabilidad. Es el artículo 33 del reglamento del código en sus apartados A y B. Bueno, en el apartado A delimita cuáles son los documentos que integran la contabilidad para efectos fiscales, pero en el apartado B están los requisitos de los registros contables. Dice primero, ser analíticos. Este tema de lo analítico va más allá de las NIF, porque les voy a poner un ejemplo muy simple. Si hoy un cliente me paga 5 veces, fíjense, si hoy el cliente me deposita 5 veces 1,000 pesos, conforme a la norma, o sea, yo no estaría contraviniendo la norma si yo cargo bancos por 5,000 y abono clientes por 5,000. Conforme a la NIF, porque la NIF está orientada a la información financiera. Entonces, si hoy un cliente me deposita 5 veces 1,000 pesos de la misma factura o de diferentes facturas, conforme al NIF, yo estoy en lo correcto si yo cargo bancos por 5,000 y abono clientes por 5,000. Conforme a la disposición fiscal, no. Porque la disposición fiscal dice tu registro contable debe ser analítico. Y si nosotros nos vamos al Código Fiscal en el 68, ahí vamos a encontrar que dentro de las facultades de la autoridad está el determinar presuntivamente los ingresos cuando no coincida el registro contable con los estados de cuenta. Entonces, estaríamos contraviniendo esta disposición de ser analítico. Conforme a la disposición fiscal, tenemos la obligación de cargar 5 veces bancos, aunque a lo mejor solo abonemos clientes 5,000 pesos, porque es el mismo cliente, pero tendríamos que cargar 5 veces bancos, 5 cargos de 1,000, porque el registro contable debe ser copia fiel del estado de cuenta, por lo menos en el tema de los ingresos, para evitar el ejercicio de la facultad de la autoridad en cuanto a la determinación presuntiva. Entonces, ese es uno de los requisitos en cuanto al registro contable, que sea analítico. El segundo requisito, y aquí sí va apegado con la norma financiera, es que debe corresponder al mes en el que se realizó la erogación. Si hablamos, por ejemplo, que yo hice una compra en julio y por X o Y razón me dan la factura hasta agosto, el registro contable en cuanto a lo fiscal y en lo financiero, porque aquí sí coinciden, aunque el periodo contable en lo financiero es un año, pero digamos, si nosotros hacemos cortes convencionales de un mes, pues el registro contable debe quedar en julio, aunque la factura traiga fecha de agosto. Y muchas veces nosotros como contadores estamos o somos muy tentados a que buscamos hacer que coincida el registro contable en cuanto al mes con el CFDI,
Y ahí la disposición fiscal, aquí nos dice el 33 apartado B, fracción primera, dice, efectuarse en el mes en el que se realicen las operaciones, actos o actividades. Entonces, ahí tenemos dos requisitos fiscales que no contravienen la norma, que no contravienen, no se oponen a la norma de información financiera y que estamos buscando el cumplir con el 27 fracción cuarta, sobre todo en el tema de las deducciones. En la siguiente ronda les platico los otros dos. Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Es parte de lo que siempre se ha venido manejando, Víctor. Hay que considerar también que cuando surge la reforma que le da origen a la llamada contabilidad electrónica, recordemos también que te hablaban de las pólizas en XML, donde tú tenías que cargar el XML de la operación en tu póliza, que a la fecha se sigue haciendo. Pero es parte de esos requisitos que la propia autoridad te ha venido aplicando. Que no se esté haciendo ahorita a la fecha todavía de manera correcta, de manera apropiada, eso es otro boleto, porque volvemos a lo mismo. El registro contable, aquí nos pasamos la norma por el arco del triunfo. O lo hacemos poste antes del pago provisional, o bien corregimos todo antes de la declaración anual. Entonces, jamás vamos a poder hacer una aplicación para efectos de las normas de información financiera y para efectos fiscales, nunca lo vamos a poder empatar si no se tiene una contabilidad en tiempo real. Entonces, en el momento en que se tuviera una contabilidad en tiempo real, pues ahí sí otra cosa sería, te digo, pero aquí, desafortunadamente, por cargas de trabajo, por cargas administrativas, por lo que tú gustes y mandes, siempre se hace el registro contable fuera de tiempo, pero antes de pago provisional en su caso, para poder cubrir esa parte fiscal, o bien antes de declaración anual. ¿Para qué? Para poder cubrir esa parte de la declaración anual. Pero mientras no tengamos una contabilidad en tiempo real, no podemos hablar también de una aplicación estricta de la norma de información financiera. Eso jamás lo vamos a poder hacer. Y desafortunadamente te digo, hay mucha gente que te vende esas ideas y que es lo único que te venden, es humo. No hay otra cosa que te puedan vender con eso. ¿Sale? Excelente, Claudio. Pues sí, la verdad, coincido totalmente. Y lo vemos, estamos viendo aún esos temas que la verdad, pues al final de cuentas, se venden espejitos en donde quiera, ¿no? Entonces, bueno, trataremos como bien dice el tocayo, de tener estos programas pues para tener eh, unos sustentos diversos, sólidos, no solamente sesgados, porque me decía, solía decir un maestro allá por el 93, si vamos a tratar de desentrañar la norma, por ahí hay una tesis apegado al quinto del Código Fiscal, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que a grandes rasgos nos señala que debemos desentrañar la norma, eh, pero sabiendo que es de aplicación estricta, entonces, si la ley, pegado a lo que estamos tratando, al menos en la parte del registro, en términos del 33 del Código Fiscal de la Federación, pues tenemos que pegarlo estrictamente como lo indica la ley, ¿no? Entonces, bueno, aquí trataremos de hacer esos programas con todos ustedes, con el apoyo que siempre nos han brindado, y aquí estaremos. Adelante, Tocayo. Sí, muy bien. Ese requisito que comentabas, Claudio, es el 33 apartado B, fracción tercera del reglamento del código, donde se establece que el registro contable debe permitir que se identifique la operación y además relacionarla con su comprobante fiscal, que puede ser un CFDI o un comprobante emitido por un residente en el extranjero. Y son ciertos datos específicos lo que señala el documento técnico respecto a el CFDI.
el folio fiscal, el RFC de la contraparte, el monto. Esos datos deben estar en la póliza como uno de los requisitos para las deducciones, debidamente registrado en contabilidad. Y el cuarto dato que está en el 33 apartado B, fracción 13ª del reglamento del Código Fiscal, pues tiene que ver con la manera en la que se hizo la erogación, si fue con cheque, si fue con transferencia o cualquier otro medio de pago. Ciertos datos de la transacción, por ejemplo, si tú pagaste o te pagaron, te paga tu cliente, esa póliza donde cargas bancos y abonas clientes, esa póliza debe traer los datos del CFDI y también debe traer datos de la transacción. Si te pagó con transferencia electrónica, pues debe traer datos de la cuenta bancaria, tanto destino como origen, el banco destino, el banco origen, el RFC del beneficiario, el monto de la transacción, la moneda, el tipo de cambio. Eso significa debidamente registrado en contabilidad. Y ya por último, en lo que me toca, mucho me cuestiona, bueno, ¿y qué pasa con la regla 2815 que establece que la información contable pues es la que se genera conforme a las normas de información financiera y menciona otros dos marcos normativos contables más como son US GAAP y normas internacionales de información financiera? Me dicen, allí el SAT te está obligando a aplicar las NIF. No, ahí el SAT no te obliga a aplicar las NIF. Para empezar, esa regla miscelánea no se refiere a todos los contribuyentes. Nosotros necesitamos dividir a los contribuyentes en tres grupos. Primero, dos grupos, dos grandes grupos. Los que no están obligados a llevar contabilidad en cuanto a lo fiscal. Los que no están obligados a llevar contabilidad y los que sí lo están. Ahí tenemos dos grupos. Por ejemplo, en el grupo de los que no están obligados a llevar contabilidad tenemos una persona moral como el sindicato. Un sindicato no está obligado a llevar contabilidad en términos del 86 de la ley de renta. Un contribuyente, persona física que obtiene ingresos por asimilados, por salarios, por dividendos, por intereses, son contribuyentes que la ley no obliga a llevar contabilidad. Y luego tenemos un grupo de los que sí están obligados a llevar contabilidad, una persona moral del título segundo, una persona moral de reciclo, sí están obligados a llevar contabilidad una persona física de actividad empresarial y profesional. Entonces, hacemos dos grupos, los que no están obligados a llevar contabilidad y los que sí. Y de los que sí están obligados a llevar contabilidad, hay que hacer a su vez dos grupos. Los que sí están obligados a llevar, pero no están obligados a enviar contabilidad. Y luego el otro grupo de los que sí están obligados a llevar contabilidad y que sí están obligados a enviar. Entonces, de los grupos, de los tres grupos que hicimos, esa regla miscelánea 2815 les habla únicamente a los que están obligados a llevar y a enviar. Por ejemplo, una persona moral de reciclo no está obligada a enviar contabilidad. A llevar sí, pero a enviar no. Ni por renta, por IVA, por IEPS, hay una regla miscelánea que la exime. No estás obligado a enviar contabilidad. Sí estás obligado a llevar, pero no enviar. Una persona moral de reciclo. Entonces, esa regla miscelánea 2815 no le habla, por ejemplo, a una moral de reciclo. Le habla a las personas, a los contribuyentes que están obligados a llevar y a enviar. Y luego dice, oye, la que me vas a enviar es la que siempre haces. No quiero que me hagas un especial para mí. La que siempre haces de acuerdo con el marco normativo que estés obligado a llevar o que lleves de acuerdo a ese marco normativo. Esa que haces, esa envíamela. Dentro de otros marcos normativos, dice la norma, las NIF, las NIF, USGAP. Entonces, la regla miscelánea no nos está obligando a llevar contabilidad conforme a NIF. Y yo quiero aclarar, porque yo he escuchado que se nos ha malinterpretado que nosotros nos oponemos a las NIF. No, no nos oponemos a las NIF. No estamos en contra de las NIF. Estamos en contra de quienes le atribuyen superpoderes a las NIF. En contra de eso estamos, porque no se vale engañar a la gente, a las empresas, a los contribuyentes, diciéndole, mira, dice el SAT que estás obligado a llevar contabilidad con base en NIF. No, así no dice la regla. Pero además esa regla no le habla a todos los contribuyentes, nada más a los que están obligados a llevar y enviar contabilidad.
Excelente, tocayo. Adelante, Claudio. Este, aquí la verdad, Víctor y Hugo, y demás compañeros que están aquí, creo que el punto medular al que nos deberíamos estar abocando es, como lo mencionabas tú, Víctor, al principio, la necesidad del usuario en la información financiera. Ese es el punto medular. Tú haces una mención muy clara. Dice, el empresario tiene un periodo convencional y tienes un periodo en el que tú generas tu información. Esa es tu necesidad de la información. Pero también, como tú mencionabas, la autoridad fiscal, a través de las leyes fiscales, a través de las resoluciones misceláneas, él también es un usuario. Y al ser él un usuario, también genera su necesidad de información. Entonces, consecuentemente, también no hay que dejar de pasar esto en balde. ¿Por qué? Porque si la autoridad te dice, quiero que me cumples con esto en base al 27, en base al 34, en base al 33 del reglamento, en base a lo que te establecen las diversas disposiciones fiscales, es un usuario. Las tienes que cumplir, sí, pero las tienes que cumplir en base a la necesidad de, pero también son usuarios diferentes que lo podemos concatenar, sí lo podemos concatenar, pero lo podemos concatenar siempre y cuando tengamos una contabilidad en tiempo real. Y coincido también con lo que tú comentas, Víctor. No estamos en contra de que las NIF y lo fiscal no. Siempre hemos comentado nosotros que las NIF forman parte de lo que siempre vamos a comentar y siempre vamos a rebatir es, como tú bien decías, que se le otorguen a las NIF superpoderes que no tienen. La NIF es un marco regulatorio, pero es un marco regulatorio no jurídico. Y ese es el punto que tenemos que considerar. Entonces, es la necesidad del usuario quien te va a dar la pauta para poder generar tu información financiera y tu información fiscal, apliques o no apliques la NIF en su totalidad. Adelante, Hugo. Sí, así es correcto. Hay dos comentarios ya para finalizar aquí la emisión de hoy. Dice el licenciado Eric Eguía, dice, duda, el XML se está obligado a tener en la provisión o hasta el pago o cobro. Y a veces se nos olvida registrar contablemente la reserva legal. Esa es una pregunta. Y la otra del contador Pablo Casillas, podría decir que nosotros mismos le estamos otorgando superpoderes a las NIF y a la imagen del SAT. Poderes imaginarios, claro está. ¿Cómo ven? Sí, estoy completamente de acuerdo con Pablo. Eh, es en lo que le llamamos provisión y en el pago y cobro, en los dos. Hay un documento que está en la página del SAT, en la sección de contabilidad electrónica, que se llama anexo técnico. En ese documento se establece que los datos del CFDI deben aparecer tanto en la provisión como en el pago o cobro, en los dos. En los dos, o sea, si yo hago una venta a crédito, en esa póliza, los datos del CFDI. Y cuando mi cliente me pague, en la otra póliza donde me paga, también los datos del CFDI, que allí ya llevarían dos CFDIs, el CFDI de ingreso, que es la venta a crédito, y el CFDI de pago, que es el que yo expido cuando pues me efectúa esa transferencia o ese cheque. Entonces, ojalá en otra oportunidad, amigo, mi buen Claudio, también tengamos la oportunidad de hablar de esas tesis que se refieren a las normas de información financiera para igual explicar a qué se refieren las tesis, porque las tesis no dicen que debemos aplicar las NIF, tampoco lo establecen así. Cada tesis que aparece ahí tiene un propio sentido y si las revisamos bien, no se refieren a que estamos obligados a aplicarlas las NIF, por obvias razones. Ni las mismas NIF te dicen que estás obligado a aplicar las NIF. Es de acuerdo a la necesidad del usuario. Y si hablamos de una empresa que tiene una filial en Norteamérica, o a lo mejor nosotros tenemos un conecte con alguna otra compañía en China, etcétera, pues de acuerdo a esas necesidades es el marco normativo que estaremos empleando. Yo te agradezco mucho esta invitación
a el programa de Bro Capacitadora a estas alturas por estar aquí. Y bueno, pues también mi buen estimado maestrazo Claudio, un placer haber coincidido con ustedes. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias. Adelante, Claudio. No, pues nada más solamente les agradezco la oportunidad, te digo, de seguir aprendiendo, que es lo que tenemos que hacer, sobre todo tanto contigo como con Víctor. La verdad, vas aprendiendo poco a poco y la retroalimentación la vas generando tú mismo. Pero también sí, sí tener muy, muy en claro este punto. O sea, no estamos en contra de nada. Únicamente estamos dándole un enfoque un poco más práctico, un poco más digerible para muchos de nosotros que estamos iniciando, que ya tenemos años. O sea, es ser un poquito más prácticos, no ser cerrados, no ser cuadrados, no ser puristas en la integración de la información. Entonces, esa es la idea, compartir este conocimiento, compartir todo, que podamos nosotros entenderlo sobre todo. Y como siempre, les agradezco mucho la oportunidad de la invitación y pues te digo, aquí seguimos pendientes. Muchas gracias, Claudio. Sí, 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 la verdad que coincido totalmente con lo que se ha expuesto en la emisión de hoy. Obviamente volveremos a sacar nuevas emisiones y como bien apuntó el tocayo, con ver esas tesis, sobre todo en cuestión de mí, porque sí las hay, y entre otros temas hay que podemos correlacionar y de entrada sabemos que jurídicamente la NIF, y no es que sea algo inexistente, pero jurídicamente sí lo son. Es decir, no hay un marco obligatorio para su aplicación, ¿verdad? Pero agradecido con cada uno de ustedes, con sus comentarios, pues aprende muchísimo y, y bueno, también a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy y para la gente que está en tiempo real y bueno, obviamente está grabándose la emisión y la subiremos al canal de Capacitadora Bro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Cayo, Claudio, todos. Muy, muy buenas noches y nuevamente muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego, gracias. Hasta luego. Gracias a todos.